Bueno, continuamos en ¿Quién tiene la razón? Hoy el presidente de la República también confirmó que nos encontramos en la fase 3 del coronavirus. ¿Pero qué implica estar en la fase 3? ¿Y qué implicaba estar en la fase 1, en la fase 2? Y sobre todo, ¿qué cuidados tenemos que tener nosotros como ciudadanos si nos encontramos en esta fase 3? Estamos ya en la línea con la exministra de Salud, vía Skype, entiendo, Patricia García. Ahí estamos justamente, exministra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar. Qué gusto escucharte. No, el gusto es mío. Queríamos consultarle para que sea totalmente didáctico, ¿qué implica encontrarse en la fase 3 del coronavirus? A ver, para que la gente entienda un poquito. Cuando ingresa un nuevo agente, como es este virus, el coronavirus, existen por lo menos 3 fases. En la primera, lo que sucede es que comenzamos a ver casos esporádicos. Aparece un caso, que es lo que comenzamos a ver hace un par de semanas. Con el piloto que llegó de Europa. Claro, que íbamos detectando que había gente que ingresaba y tenía los síntomas, se le hacía la prueba y tenía el problema. Ajá. La segunda fase es cuando ya no solamente tenemos casos esporádicos, sino comenzamos a tener lo que llamamos conglomerados. Entonces, una persona que se infecta y comienza a contagiar a sus contactos. En China, por ejemplo, lo que vieron es que los conglomerados eran bien familiares. Casi todos estaban rodeados y era parte de la familia. En otros lugares, los conglomerados se pueden dar un poco más allá, en el sitio de trabajo, ¿ok? Esa es la segunda fase. Y la tercera fase es cuando de esos conglomerados ya comenzamos a ver que los casos se presentan en la comunidad y no es tan claro, digamos, es un poco más alejado el contacto. Es decir, cuando ya no queda claro quién contagió o cómo se contagió, porque hasta lo que teníamos con el piloto que volvía de Europa es que efectivamente él llegó a contagiar hasta 7 miembros, si no me equivoco, de su familia, pero era claro quién era el agente cero. Un conglomerado. Claro. A eso le llamamos un conglomerado. Pero lo que sucede es que cada una de estas fases, porque eso es bien técnico, y para lo que nos sirve es para poder tomar decisiones de qué acciones se deben hacer para poder contener cada una de las fases, ¿ok? Entonces, en la primera fase, lo que se tiene que hacer es tratar de identificar esos casos y ponerlos en cuarentena. ¿Qué es lo que se comenzó a hacer? Claro. En la segunda fase, cuando comienzan a aparecer los conglomerados, entonces no solamente tienes que ver a los casos, tienes que comenzar a perseguir quiénes son los contactos y también ponerlos en cuarentena. Y hay si te das cuenta, mucho de esto depende que la gente, que podamos detectar a las personas, que tengamos pruebas, que la gente te diga realmente de dónde viene, qué está pasando, etcétera. Y la tercera fase, que es cuando comenzamos a ver que hay más casos que están un poco más alejados de los conglomerados y a veces es también difícil definir cuál fue el contacto, ya hablamos de esta tercera fase comunitaria, que tiene varias fases, o sea, puede ser comunitaria temprana hasta una comunitaria en la que todo el mundo se está infectando. En este momento, y en este momento en particular, en el que nos encontramos 117 casos reportados, más de 2.000 despistajes, ¿estaríamos en una fase 3 temprana? ¿Estaríamos entrando a la fase 3? Estamos entrando en la fase 3 y eso es lo importante y lo interesante, que las acciones que se están tomando aquí en el país se están tomando de manera temprana. Muchos países esperaron hasta tener una fase comunitaria en la que había muchísima gente, toda la gente estaba cayendo. Aquí, en relativamente corto tiempo, se han dado las acciones y se ha puesto como prioridad la salud del país. ¿Y cuáles son las acciones? Las acciones pueden ir desde acciones un poco más flexibles, el cierre de colegios, de universidades, y pedirle a la gente que distancie, ¿no? Que lave las manos, que trate de mantener una distancia de metro y medio. Que lo primero que se dijo la semana pasada, me parece que fue el jueves, pero esas medidas pueden ir hasta medidas, porque podemos llamarle un poco más extremas, pero que son necesarias, como las que ya se tomaron, en las que estamos haciendo no solamente distanciamiento social, sino aislamiento social, en el que se le está pidiendo a las personas, no por vulnerar sus
derechos, sino porque es necesario romper la transmisión, que se quede en su casa. Porque no le saque la vuelta al sistema. Lo que vimos, me parece, por ejemplo, en el caso de China, donde más contagiados ha habido, es que recién comenzó a bajar o a no crecer en realidad de manera tan importante el número de contagiados cuando se tomaron medidas de aislamiento. Así es, esto que estamos hablando de aislamiento social. Y alguien mucha gente dice que le tomó un poco de tiempo. Ellos son muy organizados, pero les tomó tiempo porque es una decisión difícil. Aquí en el país lo hemos tomado antes, pero lo más importante nuevamente es que este aislamiento nos debe ayudar a romper la transmisión y proteger a las personas más vulnerables, que es otro concepto que la gente tiene que tener claro para que no se cree pánico. De todas las personas que se infectan, más o menos la mitad no tiene síntomas. De la otra mitad, 2/3 van a tener síntomas que van a ser relativamente leves, como una gripe con fiebre, con tos, malestar. De lo que queda, algunos van a tener síntomas moderados, algunos requerirán ir al hospital porque tienen un poco falta de aire y oxígeno, y un pequeño porcentaje va a necesitar ventiladores, y desafortunadamente algunos no van a poder sobrevivir. Y eso es lo que queremos evitar, que esos sean los menos. Pero ¿quiénes son esos? Personas mayores de 60 años, con enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, problemas pulmonares. Y a ellos tenemos que protegerlos. Entonces, en este aislamiento que estamos haciendo, además tenemos que tener claro que las personas de mayor riesgo deberían ser las que se queden en casa totalmente. Y si nosotros, por alguna razón, por la cuestión del trabajo, qué sé yo, tenemos que salir, nos tenemos que mantener alejados de ellos para protegerlos. Ahora, en cuanto dado que lo menciona, el tema de los respiradores, ¿estamos preparados a nivel de equipamiento para enfrentar un contagio mucho más agresivo en las próximas semanas, en los próximos días? Mira, el mundo no estaba preparado para una cosa así. Y lo hemos visto, hay ejemplos, creo que todo el mundo lo ha visto en Internet, Italia, España, etcétera. Obviamente, en nuestros sistemas de salud les falta mucho, y por esa razón hay dos cosas por lo menos clave que se tienen que hacer. Una, se tiene que tener un inventario clave y claro de cuántos ventiladores se tienen en el país, asegurarse que estén funcionando, ver si se pueden comprar más. Hay una partida que se ha puesto para eso, pero lo más importante es cerrar el caño. ¿Sabes a qué me refiero con cerrar el caño? Tenemos que parar el número de personas que se infectan, de tal manera que sabemos que van a haber personas que tengan el problema y que puedan necesitar ventilador, pero que esos sean los menos, de tal manera que con los ventiladores que tenemos podamos darles los servicios que necesitan y podamos ayudar a que su sistema inmune, su sistema de defensa venza la infección y finalmente puedan salvarse. Yo creo que por esa razón es clave que la gente entienda por qué se está haciendo esto. Necesitamos bajar la curva. Y hay otro mensaje que creo que es bien importante. La gente está pensando que porque ayer era 80 y hoy día era 100, estamos malísimos. Las medidas que se dan en un día no tienen resultado en un día. Y además las medidas estamos ajustándolas, además. Las medidas que se den hoy día van a comenzar a dar resultados realmente en la disminución del número de casos por día, probablemente en los siguientes 14 días. Y esto es porque la gente ya se infectó antes, ¿ok? Y el tiempo de incubación es más o menos 14 días, de repente no se dieron cuenta, tuvieron contacto con alguien, cuando comienzan a tener los síntomas recién los detectamos. Entonces, tenemos ya gente que está allí infectando o se ha infectado, que recién la vamos a detectar. Claro. Y la segunda cosa es que estamos comenzando a hacer más diagnósticos. Ahorita están saliendo personal de salud, o sea, todo se ha movilizado y cuanto más buscas, más encuentras. Entonces, quisiera que quede claro esto, no hay que entrar en pánico. El hablar de estadio 3, no se asusten. Estamos en la etapa, eso significa, es una cuestión operativa. Estamos entrando en la comunidad, estamos actuando temprano, es importante tomar estas acciones y vamos a esperar que los números sigan subiendo hasta que comiencen después. Fíjate, cuando habla de 116 es el acumulativo, todos los casos. Sí, claro. Pero lo que queremos ver es que por día comiencen a bajar progresivamente
Eso es lo que vamos a esperar. Ahora, hablando de las poblaciones vulnerables, ha quedado claro que son las personas mayores de edad, con enfermedades preexistentes, pero por ahí se ha escuchado el tema de las personas o de las mujeres embarazadas. ¿Ellas son una población vulnerable también? ¿Los hijos que llevan en el vientre son población vulnerable? Mira, los datos, hay datos que ya vienen de varios países. Ya han encontrado que las mujeres gestantes, igual que cualquier persona de la población, se pueden infectar, pero felizmente no hacen infecciones más graves. Hay también, porque se ha descrito el caso de una mujer que se infecta, da a luz y encuentran que el bebé sale positivo. Sin embargo, se le ha ido siguiendo hasta la fecha, no ha habido ningún problema con él. Se cree que probablemente en el momento del nacimiento de tal vez cargando, lo que sé yo, de alguna manera falló la bioseguridad y se infectó. Entonces, eso no es, por ejemplo, como el caso de la influenza. En la influenza, las gestantes son un grupo de riesgo, los niños son un grupo de riesgo, porque pueden hacer infecciones más severas. Felizmente, con este virus, a pesar de que es pesado, se contagia muy rápido, ni gestantes ni niños aparentemente hacen infecciones severas, pero eso no significa que los vamos a dejar así, tenemos que protegerlos. Y en el caso de los niños sí sabemos que se infectan muy rápido, la mayoría van a ser cuadros asintomáticos o muy leves, pero son una fuente de infección y de transmisión muy rápida dentro de la familia. ¿Por qué? Porque, los niños están muy cerca, sí, claro, de los adultos, de los abuelos, y además se agarran por todos lados, y eso ya lo sabemos de otras infecciones virales. Por eso también hay que protegerlos, porque así rompemos transmisión. Y ahora, en el caso de los adultos mayores, ¿no? ¿Qué tipo de cuidados debemos tener con ellos en esta coyuntura en especial? Porque ellos sí son los más vulnerables. ¿Cómo protegerlos? Así es. Bueno, la primera cosa, lo que te estoy diciendo, los adultos mayores deberíamos tenerlos casi dentro de una botellita de vidrio, ¿ok? Ellos deberían ser totalmente aislados, o sea, no deberían estar saliendo. Por ahí vi unas fotos en las que en la cola en un supermercado estaba una persona con un adulto mayor y creo que un niño en la cola. Ahora, seguramente hay circunstancias en las que es difícil dejar al adulto mayor en la casa, por eso buscamos la solidaridad. Tal vez hablando con el vecino por teléfono, podrías ayudarme a hacer algunas compras, no puedo salir para dejarlo y me dejas la bolsa afuera, qué sé yo, hay formas de trabajar eso, pero los adultos mayores no deberían estar saliendo ni exponiéndose. Si en la familia hay un adulto mayor y dentro de la familia hay alguien que tiene que salir a trabajar, bueno, por favor, eviten durante estos 15 días el contacto cercano con ese adulto mayor. Recordemos que la forma de transmisión tiene que ver con dos cosas fundamentales, ¿ok? Las gotitas de saliva que salen cuando uno habla, cuando uno tose o cuando uno estornuda. Por eso, si uno tose o uno estornuda, debería taparse. Ahora, las gotitas de agua que salen cuando uno habla viajan hasta casi 1 metro. Entonces, si nosotros mantenemos una distancia, eso impide que yo pueda contagiarme. Y la otra, superficies que en las que el virus se puede mantener por periodos largos, que las toco con las manos. El lavado de manos es importante, la limpieza de las superficies. Entonces, yo les recomendaría que si, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿no?, que estás yendo a trabajar porque tienes que dar la información que necesita en este momento la ciudadanía para la calma, si tienes a alguien, a un adulto mayor en tu casa, salúdalo de lejos y trata de mantenerte cierta distancia, lávate muy bien las manos, trata de cuidarlo como son de oro y tenemos que cuidarlos. Importantísimas recomendaciones, exministra, muchas gracias. Patricia García, exministra de Salud, dándonos luces y recomendaciones al respecto.